Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el Grupo 9 y está conformado por Maggie Reynoso, Soani Guzmán y esta servidora, Rauniela González. Joan Costa es un diseñador, sociólogo y uno de los principales teóricos de la comunicación corporativa en español y en catalán. Fue pionero al implementar que la comunicación no solamente es prensa y publicidad, sino también un activo estratégico de la empresa. Desde los años 80 empezó a hablar de la identidad corporativa y de la dirección de comunicación como función de dirección, no como ejecución. ¿Qué es el DICOM? El DICOM es el directivo de comunicación. Es el cargo que propone el señor Costa para quien gestiona de forma integral toda la comunicación dentro de una organización, tanto interna como externa, constitucional, digital o de identidad visual, etc. No es un jefe de prensa, es un directivo que está al mismo nivel que está el de finanzas, el de marketing, el de recursos humanos, entre otros. También es quien reporta directamente a la alta dirección. El manifiesto del DICOM de Joan Costa vemos 3 puntos. El primero es en qué contexto histórico surgió. Vemos que en 1995 hasta el 2001 era la época del internet comercial, la globalización, la crisis corporativa que transmitían 24/7 por TV y por prensa. Es decir, ya la empresa ya no controlaban la información como antes. En el punto número 2 vemos en qué problema concreto surgió. En ese entonces, Costa vio que las empresas tenían fallos, 3 fallos. Uno de ellos era la Torre de Babel, la comunicación sin freno, sin rango y el apagados incendio. En Torre de Babel vemos como los departamentos decían una cosa, es decir, decían lo que quieran, hacían lo que quieran, como marketing hacía una cosa, RPP hacía una cosa, diseño decía otra cosa, en fin, que sonaba incoherente. En la comunicación sin rango vemos como el jefe de prensa ejecutaba y reportaba todo lo que decía marketing y le ejecutaba sus órdenes. En apagados incendios vemos cómo la comunicación era ejecutada cuando había una crisis. Principios fundamentales del manifiesto del DICOM. La comunicación como eje central de la organización. Para Joan Costa, la comunicación no es un servicio accesorio, sino la columna vertebral que une todas las áreas, procesos y personas. Sin una visión comunicativa transversal, la organización pierde coherencia. Todo objetivo económico, social y operativo se construye y se transmite a través de la comunicación. Integración de comunicación interna y externa. No existen dos mundos separados. Lo que se dice adentro se refleja afuera y viceversa. El manifiesto exige unificar mensajes, criterios y canales. Empleados son los primeros embajadores. Disociar ambas áreas genera contradicciones que dañan credibilidad. Gestión, identidad, imagen y reputación corporativa. La identidad es lo que la organización es, valores, cultura, historia. Imagen, lo que se percibe en cada momento. Y la reputación, juicio consolidado y duradero. Costa resalta que la comunicación es la herramienta para alinearlas. No se puede fingir una imagen que no corresponde a la identidad real. Importancia de la cultura organizacional. La cultura es el sustrato, es el trasfondo donde crece la comunicación, normas, creencias, lenguajes y formas de actuar compuestas. El DICOM debe identificarla, fortalecerla y expresarla, pues sin cultura sólida los mensajes carecen de sentido y fuerza. Papel de DICOM como asesor estratégico de la alta dirección. El director de comunicación no ejecuta solo órdenes, sino que participa en la toma de decisiones desde el origen, advierte riesgos, anticipa consecuencias públicas y asegura que la estrategia global tenga viabilidad comunicativa. Es un socio de la dirección, no solo un técnico. Visión del DICOM hoy. Las organizaciones ya no compiten solo por productos, sino por sentido y propósito. El DICOM es el guardián de este propósito. El manifiesto plantea que la comunicación debe coordinar todos los mensajes y relaciones de la organización, convirtiéndose en el sistema que da coherencia y sentido a toda acción corporativa.
El DIRCOM y su impacto en las organizaciones modernas. La figura del director de comunicaciones en los últimos tiempos ha dejado de ser una figura centrada en la gestión de medios tradicionales y relaciones públicas. Ha evolucionado y tiene un impacto relevante dentro de las organizaciones modernas, donde debe impulsar la responsabilidad, la reputación y la transformación organizacional. Uno de los puntos principales debe ser el liderazgo dentro de estas instituciones, fomentando la comunicación interna, donde las organizaciones trabajen de manera integrada y todos sus equipos se conformen entre sí, formando no las partes individuales, sino que cada una de estas partes sea un engranaje para formar una comunicación interna efectiva y responsable como partes de un todo. Impulsar la sostenibilidad y la responsabilidad social debe ser también una de las estrategias principales de un director de comunicaciones o DIRCOM, donde no solamente se quiera proyectar como una organización o empresa responsable socialmente o de manera ambiental, sino que pueda comunicar de manera tangible la contribución de la identidad corporativa responsable, donde se puede evidenciar cada una de las estrategias que se ha implementado para una organización que sea directamente sostenible. La comunicación hoy en día ha presentado diferentes evoluciones dentro de la tecnología y las redes sociales, y la figura del DIRCOM debe evolucionar también con estos tiempos, donde se pueda adaptar a dar respuestas de manera eficiente a los diferentes grupos de interés y a las comunidades a través de las redes sociales, saber cómo manejar las crisis reputacionales que se le puedan presentar en un momento y cómo dar un mensaje oficial que pueda responder de forma rápida y transparente y que minimice cualquier impacto negativo que pueda tener esta organización. Algunos autores han estudiado la figura del DIRCOM, siendo el principal de estos Joan Costa, quien establece desde el año 97 aproximadamente que la estrategia del DIRCOM debe ser una estrategia corporativa que contribuya a elevar, proteger y fortalecer la imagen y la reputación de las organizaciones. De su lado, Charles Fumble, un catedrático y estudioso estadounidense, establece que la figura del DIRCOM es quien contribuye al valor estratégico de las organizaciones y que esto le da a su vez una ventaja competitiva dentro del mercado. Gladia Costa, española, por su lado, dice que el DIRCOM es más estratégico y político, señalando que su función está vinculada al liderazgo y la cultura de la identidad. El DIRCOM ayuda a la transparencia, a poder gestionar y decir no solamente lo que la empresa hace, sino también presentarlo y tener la coherencia entre lo que dice y lo que comunica. En la actualidad, la figura del DIRCOM debe mantenerse actualizado con la capacidad de evolucionar con los tiempos. En su manifiesto, tal como establece Costa en sus 7 puntos, hay 3 pilares fundamentales: el DIRCOM institucional, corporativo y consultor, y es responsabilidad de cada uno de nosotros poder aplicarnos en cada uno de estas diferentes figuras para poder tener un rendimiento dentro de las empresas que sea siempre para el bien común. Y para concluir, vemos la necesidad de integrar la comunicación dentro de la estrategia empresarial. Como dice Costa, si la comunicación solo se deja para apagar incendios o para mandar notas de prensa, la empresa pierde. La comunicación debe de estar desde el inicio en la mesa de decisiones estratégicas. ¿Por qué? Porque todo lo que hace una empresa comunica. Cómo atienden, cómo se ve, cómo produce, qué dice su SEO. Si no hay una visión integrada, cada área va a emitir un mensaje distinto y se va a generar ruido. Por eso es que el DIRCOM alinea todo eso y construye una identidad y una reputación sólida. Y de esta manera concluimos nuestra participación. Damos gracias por su atención y dedicación. Quedamos atentas a sus preguntas o comentarios. Muchas gracias.